Estamos de regreso aquí en Consultorio en Salud. Bueno, después de platicar con el doctor Javier Gutiérrez Hornero acerca de la meditación a través de mindfulness, bueno, ahora toca hablar con el doctor Francisco Navarrete, endocrinólogo, acerca de el apetito. ¿Por qué de repente comemos mucho y luego no podemos parar? O hay personas que de repente pues nomás comen cuando se ofrece nada más, cuando tienen hambre, ¿verdad? Pero Correcto, de pronto hay personas, doctor, que tienen esa como adicción a la comida. es correcto. Sí, para poder entender mejor esto de la adicción a la comida tenemos que saber que existen dos sistemas, el sistema dopaminérgico y el sistema cannabinoide. El sistema dopaminérgico tiene que ver con el gusto por el alimento, por el deseo del alimento, Ujú. y el cannabinoide con el gusto, con la palatabilidad del alimento. Entonces el sistema dopaminérgico, sobre todo cuando consumimos alimentos altos en grasa, en el tallo del cerebro, en el área tegmental ventral, se secreta dopamina que va hacia el núcleo accumbens, que esa es una concentración donde nuestra memoria, nuestros deseos se concentran, se aumenta la secreción de dopamina y manda una señal a el área del núcleo estriado, que es la que hace que vayamos por el alimento. Así es como funciona. Y también tenemos algo que se llama el núcleo arcuato, que concentra toda la información de nuestro cuerpo, de los diferentes órganos, del intestino, del estómago, para decirnos qué tanto apetito se debe de generar. Entonces la dopamina tiene mucho que ver con esta información, es el principal neurotransmisor que tiene nuestro cerebro y tiene mucho que ver con básicamente todo nuestro comportamiento, pero sobre todo con el Ahora, apetito. por ejemplo, esta sensación, ese sistema dopaminérgico en el cual de pronto queremos comer, puede venir desde la infancia, en el cual de pronto le damos dulces a los niños para que se calmen, ¿no? Ya no esté llorando y toma un dulce y otro dulce y otro dulce, y que ahí empieza una situación de ese tipo. Es correcto. Cada vez que consumimos esos alimentos estamos secretando dopamina en nuestro cerebro, de tal manera que después se vuelve insensible y necesitamos una mayor cantidad de dopamina para tener el mismo efecto. Por eso a eso es a lo que le pudiéramos llamar adicción al alimento, que Una droga. necesitamos cada vez más cantidades para poder secretar la misma cantidad de dopamina. Ahora, doctor, de pronto se come ya no por tener hambre, sino que es comer por Por comer, ansiedad, sí. ¿verdad? Y de pronto vemos que las personas comen abundantemente, comen, pero se pudieran haber comido la mitad a lo mejor de eso y a lo mejor cosas tenían, pero es algo, eso depende de esa adicción a la dopamina. Sí, el nivel de estrés elevado, cuando vivimos una vida con demasiado estrés laboral, familiar, etcétera, entonces nuestros niveles de dopamina a nivel cerebral bajan. Entonces el cerebro está necesitando dopamina y la está obteniendo cada vez que consumimos alimentos altos en carbohidratos y altos en grasas. Es por eso que estamos tratando de compensar esa falta de dopamina con el alimento. Pero esto nos va a llevar a tener obesidad y las consecuencias de la obesidad. Ahora, te dice que si uno mastica tranquilo la comida, se llena más fácilmente y ya no come más. Pues sí, en cuestión del sistema dopaminérgico, realmente no tiene tanta relación la velocidad en la que comemos, tiene más que ver con el llenado del alimento en el estómago y el tiempo del vaciamiento gástrico. Si le estamos dando de poquito a poquito, pues va a pasar un poquito más de tiempo en que se genere el vaciamiento gástrico y eso nos puede generar más plenitud. Pero en cuestión de ansiedad por comer, que tiene que ver con el sistema dopaminérgico, ahí sí no tiene tanta relación. Sí, porque muchas personas comen por ansiedad. Ansiedad, es correcto, ¿Verdad? es por este nivel de estrés tan alto que están llevando, que está bajando el nivel de dopamina y entonces están tratando de compensar esa baja de dopamina con el alimento. Realmente ahí lo mejor o lo que mejor puede funcionar es el ejercicio, por ejemplo, que nos aumenta los niveles de dopamina, la psicoterapia también funciona muy bien, el tener hobbies, cosas que uno disfruta hacer para aumentar la secreción de dopamina a nivel cerebral y el platicarlo, el solamente exponer nuestros sentimientos a nuestra pareja, alguna persona de confianza, también hace que aumentemos la secreción de dopamina en el cerebro. Ahora, doctor, todo esto viene como consecuencia después la obesidad, Es correcto. ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, al estar comiendo carbohidratos, grasas en forma abundante y que de pronto uno no se da cuenta cuando empieza a acumular esa grasa y esos kilitos de más, hasta cuando va a comprar ropa, ¿no? Ve que ya es otra talla, ¿verdad? Y empieza a comprar más tallas más grandes y llega el momento en que ya son 20 kilos o más. Es correcto. A mí me gusta mucho ejemplificarlo con esta película muy famosa que se llama The Whale, donde la persona tenía un problema emocional muy fuerte y estaba tratando de compensar esa situación emocional con el alimento. Y seguía consumiendo y consumiendo y no lo podía detener. Eso era una forma de adicción a la comida para mantener sus niveles de dopamina a nivel cerebral.
Entonces eso generaba un aumento de peso muy importante, de tal manera que la persona ya no se podía mover, no se podía levantar. Entonces eso es una situación muy complicada por las complicaciones que va a traer la obesidad, como son la diabetes, la presión alta, el colesterol elevado, triglicéridos elevados, hígado graso, síndrome ovario poliquístico. Son muchas las consecuencias y no podemos dejar que eso suceda. Ahora, doctor, la grasa de pronto se empieza a comportar como un órgano, empieza a producir también sustancias, Es correcto. mediadores y hormonas incluso. Es correcto, puede llegar a generar adiponectina, grelina, ciertos tipos de hormonas que van a tener que ver con nuestra saciedad y la necesidad de alimento. Tratan de evitar que sigamos consumiendo alimento, pero si se ven rebasadas por esta deficiencia de dopamina, pues realmente no hay mucho que pueda hacer la grasa como órgano para detener el consumo de alimentos. Se asocia mucho, doctor, por ejemplo, la adicción a la dopamina, por así decirlo, y el sobrepeso, la adicción a los carbohidratos, a los alimentos, a otro tipo de adicciones. Por ejemplo, que la persona que está comiendo por ansiedad también tenga una adicción al tabaco, por ejemplo. Sí, es el mismo sistema. El sistema dopaminérgico es el mismo sistema tanto para las drogas, el alcohol, el cigarro y el alimento. Es el mismo esquema, porque todas esas adicciones tienen que ver con el sistema dopaminérgico, tienen que ver con el núcleo estriado, con el efecto que vamos a tener de ir a buscar la droga o el alcohol o el alimento, ¿verdad? Recuerdo algunas caricaturas que ponían en un periódico ahí que se levantaba, era Lorenzo y Pepita, unas caricaturas Sí, sí. y se levantaba a medianoche, hacía unos lonchesotes, así, levantaban a las 2, 3 de la mañana a comerse. Hay personas que ahí se levantan a comer anoche. Es precisamente por esta ansiedad por comer. Realmente pueden estar plenas, llenas de alimento y aún así tienen esta ansiedad por comer y seguir comiendo. Y es más que nada tratando de compensar la falta de dopamina a nivel cerebral, sobre todo en el núcleo. Tú como endocrinólogo, ¿cómo identificas, cómo abordas un paciente de este tipo? Sí, generalmente el mismo paciente se da cuenta, él sabe que no es hambre, es fácil diferenciar qué es hambre y qué es ansiedad por comer. Los medicamentos que tenemos disponibles, hay muchos medicamentos para inhibir el apetito, para quitar el hambre, pero solamente uno que quita la ansiedad por comer. Entonces realmente el abordaje de la ansiedad por comer es más una terapia psicológica, emocional, para tratar de bajar esa ansiedad por comer. Es lo que mejor funciona para poder ayudar a estos pacientes. Pero sí, porque hay personas que dicen, es que no puedo bajar de peso, por más que quieran. Sí, generalmente nosotros trabajamos mucho en la cuestión del apetito, del hambre, de la alimentación, del ejercicio, algunos otros medicamentos para facilitar la pérdida de peso, pero muchas veces se tiene que ir acompañada de cierta terapia emocional que nos ayude a quitar la ansiedad por comer. Doctor, el tiempo se nos termina. ¿Cuál es el mensaje? Sí, yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que muchas veces la cuestión del apetito o el sobrepeso, la obesidad, tiene que ver con cuestiones emocionales que están sucediendo en nuestra vida y que nos generan mucho estrés, y esto a la vez nos genera esta ansiedad por comer, y esto como consecuencia nos va a dar sobrepeso, obesidad y sus complicaciones. Entonces vale la pena identificarlo temprano para poderlo atender. Muchas veces acudir con un terapeuta de manera temprana pues nos va a ayudar a que no lleguemos a tener un aumento de peso tan importante. ¿Dónde te pueden contactar, doctor? Claro, nos pueden contactar en la página de internet, es diabetesendocrinologia.com.mx, y el teléfono es el 814-30-815. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros el día de hoy. Doctor Francisco Navarrete, endocrinólogo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.